Muy buenos días, mis amados hermanos. Siempre es un honor para mí dirigirme a ustedes para platicar un poco acerca de lo que acontece en nuestra vida, de las necesidades de la iglesia, revisando el inventario de necesidades de la iglesia de Jesucristo. Uno tiene que encontrar que hay necesidades muy profundas y que éstas tienen que ser cubiertas a través del poder del Espíritu Santo. Yo suplico en el nombre de Jesús al Espíritu Santo que nos ayude, por favor, Espíritu Santo. Yo quiero empezar leyéndoles Eclesiastés capítulo 1, verso 5. Y dice así: el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de ahí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelve a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se sacia el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces yo veo aquí que independientemente de que parecen ciclos, donde empieza y termina en un ciclo, estos ciclos circundantes que de alguna manera podemos comprobar a través de las leyes físicas y químicas, en donde dice que nada se pierde, todo se transforma. El verso 10 me impresiona porque dice, ¿hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. Entonces tenemos que ver en la Escritura que hay muchas cosas que así como se dieron en el principio, se dan en el final, como que empiezan en el principio y dentro de una serie de circunstancias terminan al final igual, de la misma forma. Por ejemplo, el ministerio de Jesús, que siempre se ha comentado, las bodas de Caná, empezó en el Nuevo Testamento a través del ministerio impactante del Señor Jesucristo y después termina cuando la iglesia es arrebatada y es llevada a las bodas del Cordero. Ahora, los ciclos pueden ser cortos o largos dependiendo de muchas circunstancias y puede haber tiempos. Así como el miedo, por ejemplo, porque vamos a hablar del miedo. El miedo tiene ciclos que se generan de diferentes formas. El miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, donde de repente se nos presenta y empieza el miedo a generarse hasta darnos cuenta que no nos lo podemos quitar todo el tiempo. Sentimos miedo a lo desconocido, al fracaso, a los recuerdos, al futuro, a la eternidad, a la muerte, etc. El miedo se está ministrando hoy en día a mucha gente. Miedo a la muerte. Miedo a la muerte. En Hebreos 2.15, yo quisiera que fueran conmigo Hebreos 2.15, por favor, y daremos lectura y veremos que hay cosas muy impresionantes en este verso. En Hebreos 2.15 dice así: y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Repito, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Durante toda la vida, imagínense, la gente se puede esclavizar al miedo, puede ser esclavo del miedo por todas las cosas, y eso tiene que ser erradicado del corazón del cristiano. Más de 200 veces, algunos dicen que más de 300 veces, la Escritura dice: no temáis, no temáis, no temáis. ¿Por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué la gente siempre está en ese temor? Más hoy en día. ¿Cómo erradicar el miedo? ¿Cómo sacar de nosotros el miedo? Yo quisiera leerles también en Lucas 1.12 este verso que también me llama particularmente la atención, en Lucas 1.12, en donde podemos ver lo que sucedió al sacerdote. Es Lucas 1.12. Dice:
Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Y estamos hablando de un sacerdote que le tocaba en turno ministrar en el lugar santísimo y que había esperado toda su vida y solamente le iba a tocar una vez porque había un turno dentro de la costumbre, de la ley. Entonces, vamos, ya era el tiempo para él para entrar al templo, y dice la Biblia que él entró como de costumbre. Fíjese cómo decía, al verlo Zacarías se turbó y se apoderó de él, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que él estaba preparado para entrar al templo como de costumbre. En el 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Entonces, podemos ver aquí que algo que es impresionante en las iglesias, un sacerdote que en el sorteo tocaba ya y había esperado toda su vida ver al Redentor en el lugar santísimo, y de repente entra como de costumbre. Y me hace ver que mucha gente entran como de costumbre a la iglesia, entran como de costumbre al templo. Entonces el amor de Dios no ha echado fuera todo el temor que deberíamos de ver. Nunca están en perspectiva de ver cosas sobrenaturales. Realmente es impresionante ver cómo muchas veces la gente entra por costumbre y no ve sobrenaturalidades, no ve ángeles, o no recibe presencia, o no ve la unción del Espíritu Santo poderosamente, sobrenaturalmente en la vida de las personas. A veces hasta critica cuando está dentro del templo, cuando ve que alguien es tocado por el Espíritu Santo. Pero sabe una cosa, vendrán más cosas, claro, y estas no serán nuevas, más cosas que ya sucedieron, que son solamente ciclos que se están repitiendo. Si decimos que lo peor está por venir, entonces para usted y para mí, lo mejor debe de estar por venir. Si no, seremos esclavos del miedo. Si usted y yo decimos, oh, lo peor está por venir, y sí está por venir lo peor, entonces seremos presas del miedo, en lugar de decir, no, lo mejor está por venir. Y lo mejor de lo mejor se llama Jesucristo y está por venir. Y esa es la esperanza de todos nosotros, me explico. Así que lo mejor está por venir, y al esperar al Redentor, al esperar a aquel que hemos estado esperando desde que lo conocemos, jamás seremos esclavos del miedo. ¿Me explico? No nos podría dar miedo eso, a menos que hayas estado entrando por costumbre a la presencia, a menos que hayas estado entrando por costumbre a la iglesia. Si por costumbre has llegado a la iglesia desde hace mucho tiempo, seguro que sentirás mucho miedo en ese sentido. Pienso que es mejor saber que van a suceder cosas, pero que no hemos entrado por costumbre a la iglesia porque nos ha fortalecido. La verdad es que los 3 ayes están por venir. Hoy en día, todo el mundo profetiza acerca de eso, y yo respeto. Todo el mundo dice cosas motivacionales o no, yo respeto. Pero hasta las brujas profetizaron antes de que sucediera esto. Yo he visto programas donde aparecen las brujas, o las pitonisas, o las adivinas, o las prestidigitadoras, que anuncian cosas terribles para este ciclo. Bill Gates habló, aunque con conocimientos más científicos, habló 3 meses antes de esta pandemia. La ONU estuvo hablando acerca de que vendría algo para lo cual el mundo no estaría preparado. Dios habló de muchas maneras a mucha gente, y la verdad es de que su palabra es muy exclusiva para la gente que lo busca. Pero también habla, si así como el Señor previene a su gente a través de los profetas, así también el diablo previene a sus secuaces, a su gente a través de sus profetas, porque tiene gente que habla. Y también es de esperarse que pues alguien tiene que hablar de disciplina.
porque la gente tiene que pedir perdón, la gente tiene que arrepentirse, tiene que ponerse a cuentas, y Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias las tenemos que vivir. Yo creo que es válido discernir y profetizar, es válido profetizar mientras esto no vaya en contra de la palabra. Va a venir una recesión, no porque lo esté profetizando, sino porque la palabra lo dice, una recesión financiera en el mundo. En el nuevo orden mundial las cosas se van a complicar. Seguramente continuarán las mutaciones de otros coronavirus y tal vez esto maten más a más gente, como dice la Biblia, a la cuarta parte, de la tierra. Entonces, quizás se pretenda una sola religión y eso significa muerte y persecución para los cristianos. La tierra en este momento, lo único que a veces nos parece positivo es que la tierra está en reposo. Tal vez está en reposo para aguantar lo que sigue, porque lo que sigue puede ser más difícil. Los animales están tranquilos, los animales vuelan tranquilos, las ballenas se acercan a las playas, los mares se están descontaminando, el cielo se ve más azul. Los animales están en un reposo total, esperando quizás la manifestación de los hijos de Dios. Los cazadores, los osos están tranquilos de los venados, porque los cazadores están en sus casas, porque los vecinos, los felinos y los osos se acercan a las granjas y a las ciudades, ¿verdad? Porque ven que el más grande depredador de la tierra está en su casa, angustiado. Me explico, el hombre sin paz y con miedo. Pero yo creo que el cristiano genuino no solo se la pasa orando, hermanos, y no solo se la pasa ayunando, sino también se apiada de los huérfanos, de los pobres, de las viudas, de los necesitados. Por eso les digo que estaremos bien cuando encontremos el bien y todo obrará para bien. Estaremos bien, pero encontremos el bien y el bien es Jesucristo. Y a través de Él todo obrará para bien de los demás, no para bien de ti nada más, no para que tú estés cómodo en tu casa, no para que tú estés muy tranquilo con tus hijos, no para que te olvides de los demás, no para proteger solamente a tus polluelos o a tu familia. No, eso no es lo que Dios buscaría, porque aún los que estaban cuando el destructor llegó a Egipto, aún los que estaban festejando la liberación, no tanto la muerte de los primogénitos, sino la liberación de la esclavitud de Egipto, y Egipto es el pecado, aún ellos pensaban en que seguramente iba a haber dolor en los padres de los primogénitos, aunque fueran sus esclavizadores, porque no podemos generalizar que absolutamente todos los egipcios eran malos. Debió haber alguna excepción. Egipcios que les dieron oro a los mismos hebreos. Llévense esto, van al desierto, no se vayan así, llévense esto, estamos ciertos de que nos han servido mucho tiempo, son merecedores de esto. Yo estoy especulando quizás, pero yo no creo que todos absolutamente los egipcios, que era un imperio muy grande, fueran realmente tan malos como a veces creemos, aunque es figura del pecado, figura de lo que nos esclaviza realmente. Entonces, yo creo que recordando estos pasajes podemos ver que cuando Moisés dio aviso de que los primogénitos se enfrentarían a algo terrible, confrontaron estos mismos egipcios, fueron y confrontaron a sus líderes. Estos mismos egipcios de repente vieron que los hebreos se encontraban preparando una celebración. Yo creo que los hebreos fueron a estos líderes, pero estos líderes encontraron resistencia, porque fueron a decir: oye, algo terrible va a pasar a nuestros hijos primogénitos. Y los mismos primogénitos, que algunos eran grandes, pertenecían al rey, porque los primogénitos eran escogidos para estar cerca de Faraón. Los primogénitos tenían habilidades y facultades muy especiales, pero de los primogénitos podemos hablar después. Lo que yo les digo es que estos fueron y confrontaron a Faraón y encontraron una resistencia tal
que se dio, dice un libro judío, que se dio una guerra civil entre ellos porque no querían que se murieran los primogénitos. Estos habían visto que los hebreos engordaban un cordero. Preguntaron estos mismos, oye, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el festejo ahora? Porque conocemos sus costumbres, conocemos sus fiestas, y ahora están preparando un cordero que no habíamos visto que en este tiempo ustedes estuvieran preparando un festejo. Y ellos contestaban, porque vamos a ser liberados de ustedes, vamos a ser liberados de la esclavitud y vendrá la muerte de los primogénitos si no lo permiten. Entonces el faraón mismo fue confrontado cuando estos muchachos, cuando estas gentes vieron y reconocieron la grandeza de Dios. Después el ángel de la muerte pasó. Hoy estamos encerrados y el ángel de la muerte recorre el mundo. Como ellos encerrados, comamos al cordero. Ellos estaban encerrados, pero comían del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Festejaban la protección, festejaban la liberación del miedo que tenían de ser aniquilados en cualquier momento si ellos no hacían lo que los egipcios decían. Tenían miedo de morir, por eso seguían de esclavos. Tenían miedo de que fueran castigados, tenían miedo de ser golpeados, tenían miedo de ser afectados en su integridad, tenían miedo de ser afectados en sus sentimientos, tenían miedo de ser afectados con la muerte, tenían miedo de morir, ¿verdad? Y ellos fueron liberados del miedo. Cuando comieron, cuando creyeron a Dios, se metieron a sus casas, se encerraron en sus casas, empezaron a comer el cordero y festejaban sin miedo la liberación. Haga la Santa Cena en su casa. Celebre la Santa Cena en su casa. Coma la carne, fue la orden. Y beba la sangre de Jesús. Esa fue la orden. Coma la carne. Coma al Cordero en su casa. Coma a Jesucristo en su corazón. Me explico. Ahora, yo quisiera concluir en este sentido, amados hermanos, porque la verdad vemos que cuando una situación, una circunstancia nos provoca miedo, hay que evitarla, no dándole lugar a nuestra mente al miedo, no dándole lugar a ningún receptor. Si es de muerte, el morir es Cristo, dice la Escritura. Lo veremos y está inminente su regreso. Eso nos debe de animar, no el miedo. Cristo está por venir, regresará. Y si es algo que te molesta, si es algo que dices, oh Dios, estoy haciendo cosas que no debo en mi casa, estoy pensando cosas que no debo en mi casa, oh Dios, ahora me encuentro con un montón de cosas que llegan por internet, por cosas que ponen en las redes sociales, oh Dios mío, esto me confunde, esto me da miedo. Evítalas, por favor, evita esas cosas. Todo el mundo quiere poner cosas motivacionales, pero debemos de ser confrontados nosotros. Debemos en un momento decir, Señor, yo me voy a poner a cuentas porque tengo miedo. Yo me voy a regocijar en tu regreso porque de esa manera voy a liberar el miedo. Porque el miedo vendrá. Y un miedo más terrible que dice en la Biblia, que dice, ay, 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 de los moradores de la tierra. Ahora que estás en tu casa, muy tranquilo, piensa que mucha gente está en duelo. Piensa que mucha gente está en sufrimiento. Piensa que aún muchos cristianos tienen tanto miedo, pero tanto miedo, ¿verdad? De que prefieren no pensar en los demás, prefieren solo pensar en los suyos, prefieren pensar solamente en que ellos estén bien, pues los demás estén mal. Prefieren pensar en que estando yo bien, los demás a ver qué hace. Yo creo que no, hermano amado, en el nombre de Jesús, yo te suplico que pienses en las vidas, como dice la palabra, en el huérfano, en el necesitado, y que pierdas el miedo, que tomes medidas preventivas, tomes cuidados, pero hermano amado, no te olvides que hay gente que puede estar necesitada allá afuera. No es suficiente con que ores y ayunes, porque el ayuno que Cristo escogió es el de Isaías, donde dice, no es el ayuno que yo escogí, que compartas el pan con el hambriento.
que dejes de estar presionando a la gente. No es este el ayuno que yo escogí, así que busca el ayuno que Dios escogió. Entonces está bien que ayunes físicamente, te va a servir, más si te estás poniendo gordito, más si como una ola te estás poniendo como una bola más bien. Entonces, en tu casa, ¿verdad? Piensa en los demás, piensa en la Escritura, pero sobre todo erradica el miedo a través del amor de Cristo, que te ama y que te está protegiendo, pero que te pide que como el remanente fiel ores por las abominaciones del mundo, que ores, que pidas por aquellos que están en duelo, que no te olvides de los necesitados, que si realmente fueras tan de repente como piensas, podrías conseguir la dirección de fulano de tal y decirle, lleve tal cosa, yo la pago con mi tarjeta y lleve tal cosa a tal dirección. Ahí hay una viuda, allá hay un huérfano, allá hay un necesitado. ¿Será que fulano de tal comió? Pero casi ni va a la iglesia. No te están preguntando si ese necesitado va a la iglesia o no. Simplemente que te acuerdes de él, ¿verdad? Ahora que estás encerrado en tu cueva, en el arroyo de Querib, ¿verdad? Él también está ahí en el arroyo, esperando que alguien le envíe, que un ángel llegue. Y tú estás en el tuyo, no estás en abundancia, pero Dios está viendo por ti. Así que un día va a llegar el ángel para fortalecerte y vas a salir a la calle. Todo será para bien si encuentras el bien. Que Dios te bendiga, amado hermano, en el nombre de Jesús. Bendiciones.